aquí en Tele13 Noche hay panel de mujeres. Saludamos a Valentina Olivares de Rumbo Colectivo. ¿Cómo estás, Valentina? Bien, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y nos acompaña por primera vez Javiera Rodríguez de Pacto Social. Bienvenida, Javiera. ¿Cómo estás? Qué miedo. Todo bien, gracias. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Comencemos hablando de lo que ha ocurrido en el comité de expertos que ya ha despachado contenidos relevantes. Uno de ellos, por supuesto, el Estado social y de derecho, aunque también con algunas propiedades y algunas posibilidades para los privados. ¿Cómo evalúas lo que ha pasado hasta ahora, incluyendo esta noche, Valentina, en el comité de expertos? Me parece bastante sensato. Creo que las posibilidades de acuerdo que ha encontrado el comité de expertos tienen que ver con consensos que existen en la sociedad y que está muy bien que se materialicen en el anteproyecto del Consejo Constitucional, que tiene que ver con que existen derechos fundamentales para el desarrollo de los proyectos individuales y colectivos en el país, que hoy día no están garantizados, que no tienen pisos mínimos, y este anteproyecto, por supuesto que tiene muchas cosas pendientes, pero garantiza y construye esos pisos básicos para poder avanzar en esa dirección. La progresividad de los derechos, el protagonismo del Estado en garantizar que se desarrollen y que se ejecuten de manera adecuada, con la mayor cantidad de recursos disponibles, la no discriminación en el ejercicio de esos derechos, que sería bastante bueno que estuviera vigente una cláusula como esa hoy día en medio del conflicto de las ISAPRES, ¿no? Que parte de los abusos que han cometido con los usuarios tienen que ver con esa discriminación en la prestación de salud. Entonces, me parece que es un piso bastante sensato y que creo que es deseable que ese piso se mantenga en lo que viene en adelante en el Consejo. ¿Qué es lo que hay que ver ahora, Javiera? ¿Qué opinas tú de lo que ha salido hasta ahora? O sea, yo creo que si uno mira como todo el camino recorrido, como que yo encuentro, pese a que yo voy a ser súper transparente con mi posición, yo he votado rechazo en todas las cosas. Sin embargo, si uno analiza la situación, es como muy aplaudible que existan acuerdos. Sé que hoy día no es como tan popular hablar sobre acuerdos, hablar sobre puntos en común, pero el hecho de que diferentes partidos y representantes de partidos a través del comité de expertos se hayan puesto de acuerdo, a mí me parece muy valorable. Y aquí me detengo en un punto, o sea, es difícil la coordinación entre las ideologías políticas porque muchas de ellas son opuestas entre sí, pero el lograr la mezcla entre un Estado social de derecho y la subsidiariedad a mí me parece como un hecho inédito. No es la mezcla, pero sí contiene ambas tradiciones constitucionales que creo que es importante destacar, sobre todo la subsidiariedad, que a mí me interesa. Ojo que la provisión mixta, o sea, que puedan participar privados de la provisión de estos servicios y derechos, no necesariamente implica que la subsidiariedad esté constitucionalizada, ¿no? Es decir, creo que es una discusión pendiente todavía, en la que yo espero que se respeten, digamos, los acuerdos de los mínimos de diciembre del año pasado, en lo que, por supuesto, no hay caminos cerrados para lograr ese Estado social y democrático de derecho, pero si algo sabemos es que el Estado subsidiario, el Estado del sálvese quien puede, es el que nos trajo hasta este nivel de conflictividad y déficit de estabilidad en nuestro país. Entonces yo creo que es deseable que los caminos que se busquen para poder materializar la participación de diferentes entidades en la construcción de la sociedad no incluyan, digamos, una profundización de ese Estado subsidiario, porque necesitamos otro orden de cosas. Ahora, la pregunta, Javiera, es si el Consejo electo, con gran presencia de republicanos, 23 escaños nada menos, ¿va a considerar este anteproyecto o lo va a cambiar radicalmente? O sea, las declaraciones que ha hecho de republicano es que van a respetar parte del proceso. Yo no soy representante de republicano, entonces no sé cómo van a actuar. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es cómo actúan. Yo, a diferencia de mi compañera acá presente, yo encuentro que el Estado subsidiario le ha hecho muy bien a Chile. De hecho, gran parte de los 30 años de progreso y crecimiento en este país ha sido gracias al Estado subsidiario, no por culpa de. Entonces creo que hay que hacer esa mini diferencia. Y lo otro que me interesa comentar es que creo que, a diferencia del proceso anterior que vivimos, que fue bastante traumático para todos los chilenos, hoy día cambió el giro. No hablamos, en el artículo 1 no hablamos necesariamente del Estado, sino que hablamos de la persona. Yo creo que eso es un gran valor cuando hablamos en términos constitucionales, de que las personas
la dignidad de las personas, de cómo ellas se vinculan y son capaces de articularse para generar cambios. Creo que eso es algo que hay que considerar y valorar también a los expertos que pudieron ponerse de acuerdo en algo que parece tan de sentido común. Sí, que marcan, nos decía ayer uno de los consejeros, Max Pavés, que de alguna manera ellos quieren marcar un poco el tono de la conversación, que hasta ahora ha sido sin estridencias. Uno podría rescatar eso. Sí, me parece sensato. Creo que yo espero que Republicanos esté a la altura. Creo que me parece sobre todo que estos consensos, como si bien son mérito del trabajo que ha hecho el comité de expertos, son consensos que tenemos como país y como sociedad hace bastante tiempo y respecto de los cuales no es deseable retroceder. Yo creo que esa capacidad de llegar a acuerdos sobre esos mínimos de dignidad debiera también verse y observarse en otros lugares hoy día que están bastante crispados, particularmente en el Congreso, donde en avances súper sentidos por la población, como es salario mínimo, como es una reforma tributaria que permita distribuir mejor el fruto del trabajo que hacen todas las personas en Chile, lamentablemente no hemos visto esa disposición de la derecha a llegar a acuerdo. Yo creo que los llamados que han existido el último tiempo desde distintos lugares, de la academia, la sociedad civil, sistema de partidos, a poder llegar a ciertos consensos básicos, creo que se tiene que materializar. No tenemos tiempo para que cierto sector de la derecha siga horadando el cumplimiento de ciertos mandatos que son básicos de nuestras instituciones y que hoy día tienen que enfocarse en atender condiciones muy, muy sensibles de la población, en términos económicos, en términos sociales. Y es deseable que todas las fuerzas políticas estén a la altura. No, y concuerdo en ese sentido. O sea, la gente en verdad está esperando respuestas súper concretas, que a veces un texto constitucional, no sé si como que ponerlo ahí no garantiza necesariamente que esas cosas ocurran. Es institucionalidad, es representante, hay muchos factores, contextos incluso internacionales que pueden significar el estado de un país. Pero es lo que la gente está pidiendo. La gente está pidiendo cosas súper concretas, mejorar la economía, la seguridad, porque son cosas que le afectan. Sé que suena como lo que la gente dice, la gente pide algo, pero si somos sinceros, creo que hasta nosotros mismos, o sea, es un tema que nos afecta, son temas que nos afectan y yo creo que sí. Es muy valioso que por fin esa trinchera del Congreso no se haya replicado en el Congreso, en la Comisión Experta. Sí, nos quedan algunos minutos para proyectar un poco las expectativas que existen respecto a la cuenta pública que se acerca rápidamente. En el oficialismo, Valentina, hay bastante expectativa en términos que podría significar un rearme, un nuevo comienzo, un hito, después de lo que pasó en la elección del Mira, yo creo que en línea de lo que estábamos conversando anteriormente, hoy día el Estado tiene que atender urgencias sociales independientes del avance de las reformas o no. Y en eso yo creo que no se puede sucumbir como ante ciertos llamados como a un realismo que básicamente exigen que el Estado desaparezca en la vida de las personas. O sea, hoy día hay urgencias salariales, urgencias en salud, urgencias en pensiones, urgencias en materia de vivienda que tienen que desarrollarse, que tienen que encontrar un camino. Creo que la política presupuestaria que se tuvo en un primer tiempo fue muy adecuada para un momento de salida de una crisis súper compleja en la que nos dejó la pandemia. Hoy día estamos en un superávit como ejemplar, inédito, pero es momento de que haya mayor flexibilidad presupuestaria para justamente poder atender esas necesidades. Algunas de las cosas que se han planteado desde el oficialismo de la Prodignidad son avanzar en un plan de condonación del CAE, reforzar lo que hoy día se está haciendo, a mi juicio, bastante bien, que es con atender a la crisis habitacional. También hay transferencias directas, ciertas prestaciones que tienen que mejorar en el corto plazo, entre ellas las pensiones, deseable que también avance esa reforma en el Congreso. Y yo creo que va un poco por ahí la cosa, ¿no? O sea, que el énfasis en la agenda social sea protagónico. Creo que una muy buena herramienta para protegernos del autoritarismo y de las crisis tiene que ver con que el Estado llegue a tiempo, con que el Estado funcione de manera concreta. ¿Profundizar o agilizar el programa? Agilizar el programa, o sea, agilizar el programa y con las herramientas con las que hoy día dispone el Ejecutivo, que son bastantes. Y creo que en eso va a haber bastante acuerdo entre los partidos del oficialismo y hay condiciones técnicas y económicas para llevarlo a cabo. Javier, la expectativa de la cuenta pública. Yo no sé si quiero que se agilice el programa de Boric, pero entiendo el punto de Valentina de que es importante agilizar, sí, la solución y la respuesta a las urgencias sociales, que yo creo que algo que estamos viviendo. Yo espero eso, en verdad. De hecho, espero que el discurso sea cortito. No porque me aburre o me delata ver un discurso, sino porque
considero que el presidente está ahí no para hablar bonito, sino que para contar los avances que ha hecho, para adelantar algunos. Claro. Y me parece que la gente está esperando eso, está esperando una respuesta inmediata a problemas que quizás no son, que son de mucho más contexto y contorno. Pero eso es lo que creo que yo esperaría de una cuenta pública, sobre todo en esta situación en que nos encontramos. Y en como términos país. de contenidos, ¿qué? Avance en seguridad, obviamente. Eso es lo que más me... Sé que no voy a desconocer de que no se han hecho avances en seguridad, de que no hay un plan de gobierno para eso, no lo desconocería, pero creo que tiene que ser un poco más concreto y obviamente siempre quitándole harta ideología a eso. O sea, yo creo que la dicotomía en que este gobierno no le gusta a los carabineros, que no habla de terrorismo, eso se tiene que acabar. O sea, tiene que avanzar. Yo creo en que ese eso se sentido. acabó hace bastante tiempo. Es como una especie de mito urbano que yo creo que los hechos ha demostrado ser bastante falso. El gobierno que más, dentro de los últimos años, que más ha invertido, que más ha traducido como una inversión concreta en las fuerzas de orden, en la persecución del delito, en destrabar, digamos, y ir a perseguir, digamos, al crimen organizado que creció lamentablemente previo a nuestro gobierno, digamos, por la pandemia y por la mala gestión que tuvo el gobierno anterior. El crimen organizado se desató muchísimo y hemos llegado a tiempo. Por supuesto que no es suficiente, siempre se puede hacer más, pero creo que si se complementa esa agenda que ha avanzado muy bien con estas urgencias sociales que requieren de una mayor flexibilidad presupuestaria, vamos a estar en un corto plazo con un país en mucho mejores condiciones y con una población que siente que el Estado, que las instituciones le responden y que por lo tanto puede valorar mejor la democracia. Obvio que estoy en desacuerdo con todo lo que dice la Vale. Del CAE. No, eso para qué voy a decir, pues, pero lo que voy a hablar primero es que a mí me parece que tratar de que este gobierno ha hecho mucho por la policía, por la seguridad, etcétera, es cierto, ha avanzado mucho porque se ha visto presionado por las situaciones, por las circunstancias. O sea, han muerto 5 carabineros, o sea, a veces el marco en donde ocurren estas cosas, delitos que nunca habíamos visto antes. O sea, me parece lógico y mínimo que el gobierno se haga cargo de eso y con toda la fuerza de la ley. Sin embargo, o sea, por favor, tampoco le vamos a echar ni la culpa al gobierno anterior, ni que hoy día las cosas están distintas. O sea, pero eso mismo hay que abordarlo sin oportunismo. Gran responsabilidad tiene este gobierno en avalar todas las conductas violentas que hoy día vemos en Chile. Interesante debate, tenemos que llegar al final. Javiera Rodríguez, Valentina Olivares, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, que estén muy Javiera. bien. Muchas gracias. Buenas noches.